Vamos a hablar esta mañana en primer lugar de las dimensiones proféticas. Yo quiero que usted preste oído y que haga conmigo esto. Mire, me desprogramo de lo que hasta ahora sabía y me abro para la revelación que el Espíritu de Dios me quiera dar esta mañana. Porque una de las cosas que más nos impide poder recibir del Señor es las estructuras, los paradigmas y lo que creemos que sabíamos. Yo misma, para dar esta clase, tuve que meterme en remojo y revisar lo que creí que sabía. Y hubo unas preguntas que se las mandé a hacer a profetas muy conocidos y hasta ahora ninguno me respondió, pero esta mañana el Espíritu Santo me respondió. Así es que qué bueno, porque yo decía, ¿cómo voy a enseñar esto si no estoy clara? Necesito claridad. Entonces, todos tenemos que estar dispuestos a ser enseñados. Muy bien. Entonces, yo quisiera que me proyecten por aquí. Hay un diagrama que a usted le va a ayudar. Yo sé que usted es tecnológico y quizás le va a tomar una foto a la proyección, a la pantalla, pero si no es tan tecnológico, igual yo se lo puedo enviar después. Alguien le puede enviar ese diagrama, porque le va a ayudar para entender todo lo que vamos a hablar de las dimensiones del campo profético. Porque hablamos de lo profético y a veces como que confundimos una dimensión con la otra, a veces no entendemos, o una persona está operando en un don del Espíritu Santo y ya luego lo llamamos profeta porque está operando tal vez en palabra de ciencia. Entonces, es muy importante que entendamos cuáles son las dimensiones del campo profético. Son tres básicamente las dimensiones y ahí usted las tiene en una cajita azul. Arriba dice el espíritu profético, en medio dice el don de profecía y abajo dice el oficio del profeta. Entonces, esta mañana yo voy a explicarle, ponerle un fundamento acerca de estas tres dimensiones del campo profético. ¿Está conmigo? Las tres dimensiones son el espíritu profético, el don de profecía y el oficio del profeta. Puedo decir que el espíritu profético fue prometido por Dios. Tiene que ver con el ámbito de la unción de Dios mismo y del Espíritu Santo. El don de profecía está relacionado con el Espíritu Santo y el oficio del profeta fue constituido por Cristo. Muy bien, entonces digamos acerca del espíritu profético, número uno, podemos decir que es el primer nivel o el nivel más básico del campo profético. Podemos decir que lo vimos manifestado en el antiguo pacto. El espíritu profético fue profetizado, valga la redundancia, para este tiempo. Y el espíritu profético está directamente relacionado con la unción profética. Quiero hacerle una claridad porque esta era la pregunta que yo tenía, que nadie realmente me desenredó. Y es que habíamos enseñado por bastante tiempo que el espíritu profético era lo mismo que el espíritu de la profecía. Pero esta madrugada el Espíritu Santo me aclaró que son dos cosas distintas. Que el espíritu de la profecía es cuando alguien está fluyendo en el don de profecía, que es un don del Espíritu Santo, y ese es el espíritu de la profecía. Pero que el espíritu profético es otra cosa. Tiene que ver con la unción profética que se desata en el ámbito del trono de Dios. Tiene que ver con la unción que fluye de los profetas cuando están unidos, están reunidos, y bajo esa unción otras personas que no son profetas son activadas, comienzan a tener visiones, revelaciones y comienzan a profetizar, a magnificar a Dios y a compartir de cosas del trono. Por ejemplo, para que usted lo vea de una manera más clara, hay momentos en que estamos adorando al Señor. Y de pronto alguien, usted lo ve que comienza a gritar y se emociona y está como que se le sale el corazón, ¿verdad? Y usted le dice, hermano o hermana, ¿usted recibió algo? Sí, yo sentí que estaba en el mero trono de Dios y había unos ángeles, y comienza a describir todo lo que miró.
Eso es el espíritu profético que estaba operando, y esa persona, aunque no es un profeta, aunque no estaba operando bajo dones del Espíritu Santo, sencillamente fue activado o activada por el Espíritu Santo que está en ellos y por la unción que se desató en medio de la adoración, porque el Espíritu Santo es profético en sí. Y entonces, al soltarse esa unción, cualquiera que está en la asamblea puede ser tocado y se manifiesta el espíritu profético. Es más, quiero decirle que aún inconversos podrían profetizar o hablar en lengua o tener visiones por el espíritu profético. Yo estoy recordando en este momento, solo 2 amén, pero está bien. Estoy recordando en este momento, y quizás Pastora Mirlen se acuerde, estábamos reunidos en un lugar que era una champa de manaca y un piso de acerrín, allá por el cementerio de La Lima. Ahí nos reuníamos, y entonces eran unas cosas increíbles las manifestaciones del Espíritu, con una guitarrita y una tumba nada más. Pero una tarde estábamos metidos nosotros en un ámbito de adoración tremenda, y pasó un borracho por ahí. Y el borracho comenzó a hablar en otras lenguas y no se quería ir de ahí. El hombre era inconverso, pero fue tocado por la unción profética que estaba desatándose en ese momento. El ámbito que se produjo por causa de los adoradores y los profetas que estaban en el lugar. ¿Sí me está captando? Bien, entonces, una de las cosas importantes que la gente profética necesita entender es que nosotros podemos provocar ese ámbito para que el espíritu profético opere. Y estoy recibiendo algo. Por eso es que la alabanza es sumamente importante. La alabanza y la adoración es sumamente importante en las casas ministeriales, sobre todo en las casas proféticas. Usted no puede tener cualquier alabanza. Usted no puede poner cualquier gente solo porque sean buenos músicos o porque se graduaron de la Victoriano. Usted necesita poner gente que fluya proféticamente, que entienda el ámbito del trono. Gente que esté conectada con el Espíritu de Dios, aunque no sean virtuosos musicales, pero que puedan alcanzar un nivel, que puedan tocar de una manera tal al Señor, el corazón del Padre, que pueda provocarse un ámbito profético donde el espíritu profético comience a operar sobre las personas, porque Dios está interesado en revelarnos sus diseños. Y los diseños de Dios son revelados a través del cuerpo. Y muchas veces una de las personas tiene una parte del diseño, otra tiene otra, la otra. Y cuando lo juntamos, ahí está la dirección de Dios. Por eso es importante, el tiempo de alabanza no es cualquier cosa. Y en una escuela profética, el tiempo de alabanza es parte de la escuela. Porque allí Dios quiere también activarnos y mostrarnos y enseñarnos cosas. Entonces, amados, hablando del espíritu profético, cuando hay profetas reunidos, con mucha mayor facilidad se puede manifestar el espíritu profético, ¿verdad? Y bueno, cuando hay adoradores reunidos, porque el espíritu profético es el que provoca la sensibilidad en el creyente para recibir la revelación de Dios. Y obviamente se manifiesta en la intercesión profética y en la adoración profética, ¿sí? Bien, le voy a dar algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de espíritu profético manifestándose. ¿Todos estamos de acuerdo en que el libro de los Hechos no se ha terminado de escribir? Bueno, la mitad. Vuelvo y repito. ¿Estamos de acuerdo en que el libro de los Hechos no se ha terminado de escribir? Los apóstoles de este tiempo todavía están escribiendo el libro de los Hechos. Muy bien. Por eso hay algunas cosas de las cuales usted no va a encontrar mucha referencia en el Nuevo Testamento. Más que todo la encuentra en el Antiguo Testamento, porque las manifestaciones de este tiempo no están registradas.
tenemos una que otra cosa, una que otra manifestación registrada del libro de los Hechos hasta el tiempo del apóstol Pablo. Pero de ahí en adelante no tenemos nada registrado, pero no quiere decir que no haya ocurrido o que no esté ocurriendo. Sencillamente no está registrado. Pero nosotros tenemos que registrarlo, ¿verdad? Por eso hacemos libros, por eso escribimos libros, por eso hacemos videos, por eso tenemos documentales, porque hay que registrarlo y continuar el libro de los Hechos. Entonces vaya a Números, capítulo 11, verso 24 y 25. Pueden seguir dejando ahí puede dejarla ahí hasta que te indique. Yo anoté la escritura en Nueva Versión Internacional porque es un poco más clara. Y voy a leerla en Nueva Versión Internacional, pero usted lea la versión que tenga ahí. Dice, Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Después juntó a 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. Ese es el mismo tabernáculo de reunión o tabernáculo de Moisés. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés. Y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Pero esto no volvió a repetirse. Quiero que vea bien porque no todas las versiones dice esto no volvió a repetirse. Por eso elegí Nueva Versión Internacional. Porque hay algunas versiones que dice profetizaron sin cesar. Sin cesar quiere decir que estarían todavía profetizando. Pero busqué varias versiones y la mayoría de ellas coinciden en que esto no volvió a ocurrir jamás. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Una impartición. ¿Cómo fue la impartición? Dios mismo tomó del espíritu que estaba sobre Moisés. Quiero aclarar este punto, porque muchos profetas han tomado este texto fuera de contexto, profetas que no son maestros tal vez, y han enseñado que Dios tomó del espíritu humano de Moisés para repartirlo sobre los otros. Esto no es posible, no es posible. Sería un fraccionamiento del individuo. Lo que Dios hizo fue tomar del mismo Espíritu Santo que estaba sobre Moisés como profeta. Moisés era un profeta y el Espíritu Santo venía sobre él de cuando en cuando. Moisés era un profeta especial porque Dios hablaba con él cara a cara. Dios tomó del mismo espíritu profético que estaba sobre Moisés para repartirle a los demás. El Espíritu Santo sí puede repartirse en todos los que sean. Es omnipresente, pero el espíritu humano no se puede fraccionar. ¿Quedamos claros? Muy bien. Entonces eso fue una impartición, pero fue la operación del espíritu profético, porque el Espíritu Santo que estaba sobre Moisés, que se manifestó sobre los 70, operó proféticamente. ¿Por qué? Porque el resultado fue que ellos comenzaron a profetizar, ¿verdad? Muy bien. Eso nos hace detectar o identificar que era el espíritu profético. ¿Por qué? Por la manifestación que hubo. ¿Qué fue lo que hubo? Que comenzaron a profetizar. Entonces el espíritu profético operó. Primera de Samuel 10:6. También lo tengo en Nueva Versión Internacional. Voy a leer desde el 5 al 7 realmente. Dice, esto tiene que ver con Saúl. Primera de Samuel 10:6. Dice, de ahí llegarás a Gibeá de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras. En otras versiones dirá arpas. Pero cuando la Biblia se refiere a una arpa, realmente no es el arpa como la arpa argentina que conocemos. Es una lira con cuerdas que será el arpa de David. Panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás. ¿A quién se lo está diciendo? A Saúl. ¿Era profeta Saúl?
No, ¿qué era Saúl? Un rey. Pero la palabra le estaba diciendo que iba a profetizar. ¿Por qué iba a profetizar? Por el espíritu profético que se iba a soltar de la compañía profética que venía de adorar en la montaña o en el cerro, y los adoradores proféticos que precedían a la compañía profética. Entonces Saúl, al ser tocado, impactado por la unción profética que cargaba toda esta compañía, él iba a comenzar a profetizar. Más sorprendido debe haber sido Saúl. Dice: y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Otras versiones dice: serás mudado en un nuevo hombre. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Ahora yo quiero leerle otra escritura donde se profetiza que el espíritu profético estará sobre la tierra. Joel 2, 28 y 29. Tengo también Nueva Versión Internacional. Después de esto, y cuando usted dice después de esto, ¿cuál esto? Si usted lee anterior al verso 28 de Joel, capítulo 2, se dará cuenta que todo lo anterior habla de restauración y restitución. Habla de que Dios hará devolver lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, todo el ejército que Dios envió contra ellos. Y dice que serán restituidos, que las eras se llenarán de trigo, los lagares se llenarán de mosto, y ellos comerán hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor, y nunca más será su pueblo avergonzado. Esto es igual a restauración y restitución. O sea, el profeta Joel está diciendo: después de estas cosas, después de que sean restituidos, después de que sean restaurados, entonces voy a cumplir lo que está en Joel 2:28. O sea, Joel 2:28 no es un versículo que usted debe usar aisladamente, porque cuando dice después de esto, usted necesita saber qué es esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Muy bien, yo ya se lo parafraseé, usted lo puede estudiar después. Pero el verso 28, después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, dice esta versión, quizás la suya dice sobre toda carne. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. No está diciendo que van a ser profetas. Ni siquiera está diciendo que van a fluir en el don de profecía. Está diciendo que Él va a derramar su espíritu sobre toda carne o sobre todo género humano, y que entonces va a haber manifestaciones, y estos son que los hijos y las hijas profetizarán, los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Quiero que note con mucho detenimiento que no dice que los que sean llenos del Espíritu Santo, entonces los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. En ningún momento dice, sino que es una promesa o una profecía acerca del espíritu profético operando por causa de una palabra profética de que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne o sobre todo género humano. Y dice: en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Está hablando de una promesa del espíritu profético que operará grandes cosas antes del fin. ¿Por qué creo que es antes del fin? Porque esta profecía de Joel coincide con la profecía de Malaquías. No voy a entrar en detalles ahora porque ese es mi tema de la clase de febrero, pero le preparo de antemano que el espíritu de Elías, que es el espíritu profético, dice Malaquías capítulo 4, verso 4 al 6, que vendrá antes del día de Jehová grande y terrible. Y dice lo que va a hacer el espíritu profético: va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Y dice que hará volver a los rebeldes, a los que son rebeldes, a la prudencia de los justos. Y dice Dios: no sea que yo hiera la tierra con maldición. Eso lo estudiaremos la próxima clase. Pero
quiero decirle que el espíritu de Elías en los últimos tiempos es parte de la manifestación máxima del espíritu profético sobre la iglesia y sobre la tierra, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ir al segundo nivel del campo profético y quisiera que me proyectes el segundo slide, segundo y último. Ustedes van a ver ahí los dones del Espíritu Santo. Antes de que entremos a ver los dones del Espíritu Santo, le digo acerca del don de profecía. Número 1, el don de profecía es el segundo nivel del campo profético. Es un regalo del Espíritu Santo para quien Él quiera darlo, pero ese don o la operación de ese don depende de la fe o la gracia que la persona tenga para fluir o funcionar en él. Romanos 12:6 nos dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Romanos 12:6 habla específicamente del don de profecía, que dice que cada quien tiene un don conforme a la gracia que le fue dada, pero que ese don o ese regalo tiene que usarlo en base a la medida de la fe. Es decir, le pongo una base sobre esto. Todos nosotros, cuando nacimos de nuevo, recibimos al Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo estaba afuera con nosotros, pero el día que dijimos, yo creo Jesús, ven a mi vida, Él vino y entró y ya no está solo con nosotros, sino que está en nosotros, está en mí. Y un día, estando en mí, hubo un momento de mucha unción, quizá el espíritu profético activándose o dijeron vamos a ministrarle bautismo del Espíritu Santo, y entonces del Espíritu Santo que estaba dentro de nosotros hubo una llenura tal que rebosó y vino sobre nosotros. Cuando está sobre nosotros, pero estoy hablando no de algo que viene del cielo porque ya vino en Pentecostés y vino para quedarse, sino que hablo del Espíritu Santo que está dentro de nosotros porque ya le recibimos y nacimos de nuevo. Entonces, en ese momento, el Espíritu de Dios, como Él quiera, puede usarnos a nosotros con cualquiera de los 9 dones del Espíritu Santo. Ahora, cuando usted recibió al Espíritu Santo, usted recibió el todo de Dios. Usted no recibió una partecita del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es el dueño de los dones, quiere decir que dentro de usted están los 9 dones del Espíritu Santo. Pueden estar dormidos, pueden estar contristados, pueden estar activados, no importa, pero están dentro de usted, ¿sí? Entonces el Espíritu de Dios da la manifestación del don que Él quiere a quien Él quiere. No es que Él le da el don que Él quiere a quien Él quiere, da la manifestación del don que ya está dentro de usted porque le pertenece al Espíritu Santo. Son 2 cosas diferentes. Tampoco puedo decir, yo tengo el don de sanidades, lo tiene el Espíritu Santo, no yo. Obviamente si tengo al Espíritu Santo en mí, ahí está el don. Pero no es que yo lo tengo, porque si yo lo tengo fácil lo puedo perder. Pero si es el Espíritu Santo quien lo tiene, allí va a estar, ¿sí? Entonces los dones son del Espíritu Santo, son regalos. Él da la manifestación como Él quiere, a quien Él quiere, en el momento que Él quiere. ¿Para qué? Para edificar al cuerpo, para edificar a la asamblea. Muy bien. Entonces, yendo a este diagrama, los estudiosos, más estudiosos que nosotros, clasificaron los 9 dones del Espíritu Santo que están registrados en la Biblia en 3 grupos. Y los clasificaron por sus características de cómo funcionan, cómo fluyen, etc. Y esos 3 grupos, que son los que usted ve aquí, son dones de revelación, que son 3, dones de expresión verbal, que son 3, y dones de poder, que son 3. Bien, ¿cuáles son los dones de revelación? Ahí los tiene usted. Palabra de sabiduría,
palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Estos dones de revelación casi siempre son herramientas que usa el profeta de oficio. Aunque el ministerio del profeta es constituido por Cristo, tiene ayudas del Espíritu Santo como son los dones de revelación. Un verdadero profeta de Dios, ya vamos a hablar del ministerio del profeta, pero un verdadero y genuino profeta de Dios va a fluir por lo menos en 2 de los 3 dones de revelación, si no en los 3. Yo diría que casi siempre en los 3, porque cuando Dios da una palabra de ciencia normalmente, porque la palabra de ciencia es como el diagnóstico del problema, y casi siempre a la par Dios dará la palabra de sabiduría, que es la receta para resolver el problema. Y el discernimiento de espíritus casi siempre va a la par, porque me ha ocurrido muchas veces, yo recibo por palabra de ciencia que hay alguien con tal y tal y tal problema. Puede ser un dolor, un problema de enfermedad, y la persona no quiere pasar, le da vergüenza, o piensa, ay no, yo creo que no soy yo, no, es que dijo que era exactamente 3 centímetros a la izquierda del ombligo y a mí me duele 3.5 centímetros a la izquierda. Y entonces no pasan. Pero el ministro, por discernimiento de espíritus, podrá saber quién es la persona, sobre quién está el espíritu de enfermedad que la palabra de ciencia le está revelando que está. ¿Sí? Muy bien. Entonces es muy, muy, muy importante. Me pasó una vez, para que se ría un ratito, las mujeres sobre todo. Estaba en La Ceiba yo. ¿Sabe que La Ceiba fue mi tremendo campo de entrenamiento de guerra espiritual y el campo profético? Sí, así es que muchas cosas que otros están cosechando las sembramos, pero así es parte de cómo Dios quiere que trabajemos en el reino. Y yo estaba era un domingo o un sábado, perdón, y estábamos ministrando y de pronto Dios me da una palabra de ciencia, pero súper exacta, de una persona que precisamente tenía un problema de flebitis, sus venas estaban muy inflamadas, estaba padeciendo dolores, fue bien descriptiva y nadie pasaba. Y yo dije, Señor, qué avergonzada he quedado, qué barbaridad. Mire, me fui esa noche, Señor, era mi mente, ¿qué pasó? Y al día siguiente teníamos un retiro con las mismas personas. Y se me acerca una hermana y me dice, perdone, yo era la de anoche, ¿usted puede orar por mí? Le dije, ya no. Ya pasó la unción. Me dice, pero ¿y usted por qué no pasó anoche? Ay, es que, no, dígame, que es que andaba la media rota. Andaba las medias rotas y como era de las piernas y era de flebitis, no quería que viéramos que tenía las medias rotas. O sea, ¿cómo es posible? Qué vanidad las mujeres que se puedan perder la bendición de la sanidad para que no le vean la media rota. Usted puede creer semejante cosa. Pero bueno, allí me faltó el discernimiento de espíritu para decir, usted, hermana, la de la media rota, venga para acá. Yo creo que Dios lo puede hacer, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, entonces tenemos los dones. Voy a irme abajo a los dones de poder para dejar por último los de expresión verbal, donde está el de profecía. Dones de poder, don de fe, dones de sanidades y hacer milagros. Fíjese que dice dones de sanidades, es plural, no es singular. O sea que hay varios dones de sanidades y yo entiendo que tiene que ver con sanidades del espíritu, sanidades del alma y sanidades del cuerpo. Y aún dentro de las sanidades del cuerpo hay especialidades. Yo veo que hay personas a las que Dios usa tremendamente para casos de infertilidad y hay otros que es para situaciones óseas y qué sé yo. Entonces hay varios dones. El hacer milagros. Fíjese, el hacer milagros. ¿Sabe que los milagros rompen el orden de Dios? Es decir, hay cosas que ya están dadas y están escritas, pero un milagro viene para interrumpir lo que ya estaba escrito, para escribir algo nuevo. Entonces, los milagros es algo que es impredecible, digamos. Solo el que los está haciendo sabe de parte de Dios que los está haciendo. Y el don de fe tiene que acompañar al de sanidades y el de milagros, porque si el que está haciendo milagros y provocando sanidades no cree y no tiene la fe sobrenatural, difícilmente se van a ocurrir. O sea que creo que estos operan juntos.
a veces estamos ministrando una sanidad que se convierte en un milagro. Porque para que una sanidad sea un milagro, tiene que ser algo que no se puede lograr por medios humanos, clínicos, químicos, nada. Que es algo que es incurable, que solo Dios lo podría hacer. Entonces ya salimos del ámbito de las sanidades para entrar al ámbito de los milagros, aunque todo es sobrenatural y es de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, dejé por último los dones de expresión verbal. Son diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Diversos géneros de lenguas no es lo mismo que las lenguas que usted habla cuando usted está intercediendo, cuando está orando, o las lenguas que usted recibió el día que fue bautizado con el Espíritu Santo. Esas lenguas que nosotros hablamos como señal o evidencia del bautismo del Espíritu Santo son lenguas que no tienen interpretación. Solo Dios y usted lo saben, nadie más lo entiende. Son lenguas que edifican su hombre interior, edifican su espíritu, y son lenguas que probablemente van a provocar que usted reciba después una dirección de Dios de cómo orar o qué hacer, cómo actuar. Muchas veces cuando usted se encuentra en una situación difícil y no sabe qué hacer, lo mejor que hacer es empezar a orar en lenguas. Ahora, fíjese, le estoy explicando esto del orar en lenguas como una señal de la llenura o del bautismo del Espíritu Santo, para que usted no lo confunda con diversos géneros de lenguas, porque son dos cosas diferentes. Las lenguas que usted usa como señal del bautismo, evidencia del bautismo del Espíritu Santo, son lenguas que usted puede controlar. Esa es la característica para que usted lo distinga del diverso género de lenguas. Es decir, yo le puedo decir a usted, comience a orar en lenguas y usted tiene dominio de eso. Usted empieza a orar y le digo, pare, y usted para cuando yo le digo, ¿sí? Esas son las lenguas que usted tiene control de ellas, que son la que es señal o evidencia de que usted tiene la llenura del Espíritu Santo. Pero el diverso género de lenguas, usted no tiene control. Eso viene cuando el Espíritu Santo quiere y como Él quiere. No es porque yo le diga, vaya, deme un mensaje en lenguas, eso no funciona. Es cuando el Espíritu Santo quiere y dice y usa a quien Él quiere para darle la manifestación del diverso género de lenguas. Ahora, ¿para qué o por qué se usa el diverso género de lenguas? Es para dar un mensaje cuando hay un pueblo reunido o un público. Y algunas veces, me ha ocurrido esto, algunas veces ese género de lenguas puede ser un idioma existente o un idioma muerto que nadie más se entiende sino aquel para quien Dios quiere dar el mensaje. Pero también puede ser que haya intérpretes de esas lenguas, que son lenguas que no se entienden, solo el intérprete que tiene el don de interpretación de lengua. Pero nos ocurrió en una ocasión aquí en nuestra casa, estábamos reunidos y estaba un profeta del Salvador y habían llegado amistades de Choluteca y el profeta solo hablaba español, ni inglés hablaba ni ningún otro idioma y comenzó a dar un tremendo mensaje en perfecto alemán. ¿Qué cree? Entre los que estábamos ahí, tenía una amiga mía que había venido de Choluteca. Ella estudió en la universidad en Alemania. Era la única de los que estábamos ahí que hablaba alemán. Y ella empezó a llorar quebrantada. Y yo, ¿y esta qué le pasa? Después me entero que ella está recibiendo el mensaje para ella. El intérprete fue ella, pero ella era la persona a quien Dios le quería hablar. Entonces el diverso género de lenguas puede manifestarse con lenguas que nadie entiende o en un idioma que solo entiende aquel que tiene que recibir el mensaje. Una de las cosas que el apóstol Pablo dice y hace énfasis en que para que se dé un mensaje en diversos géneros de lenguas tiene que existir un intérprete. Si no está el intérprete, o sea, no está la persona que fluye en la interpretación de lenguas,
el mismo que está dando el mensaje tendrá que interpretar. Pero cuando Dios da un mensaje en diversos géneros de lenguas, es para que se interprete y que las personas sean edificadas o la persona sea edificada. Por lo tanto, es importante que exista la interpretación. Ahora, dejo por último el don de profecía porque es el que nos incumbe en este momento. Fíjese que el don de profecía, le leo 1 Corintios 12, del 8 al 11, solo para confirmar dónde está. Y le leo Reina Valera 1960. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ok, en 1 Corintios 14, del 1 al 5, el apóstol Pablo dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Si usted es de los que subraya la Biblia, subraye eso. Sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, fíjese para qué: para edificación, para exhortación y para consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo no dice que no hable lenguas. De hecho, el apóstol Pablo dice: si alguno habla lenguas, yo más que ninguno. Él dice que sí, hay que hablar en lenguas, pero que procure sobre todo profetizar. ¿Cuál es la razón por la cual el apóstol Pablo recomienda profetizar? Porque dice que más personas van a ser edificadas, la iglesia va a ser edificada. Ahora, yo quiero que usted tome en cuenta las características del don de profecía. Sirve para edificar, exhortar y consolar. Si alguien se para dar un mensaje profético, un mensaje que es una profecía, pero no consuela o no exhorta o no edifica, no es por el don de profecía. ¿Me explico? Ahora, estas características no son para el oficio del profeta, son para el don de profecía. Entonces repita conmigo cuáles son las características: edificar, exhortar y consolar. Exhortar no quiere decir regañar, exhortar es animar. Porque algunos creen: uy, me dio una exhortada. No, exhortar es animar, no es regañar. Entonces, para edificar, para exhortar y para consolar. Esas son las características, las tres juntas tiene que cumplirlas el don de profecía. Si una de ellas no está, no es por el Espíritu Santo. Se manifiesta en el idioma de los oyentes, no se manifiesta en otras lenguas, no en lengua extraña y no necesita intérprete. Si fuera en nuestro medio sería en español, en castellano, ¿verdad? Ahora, la persona que se para dar un mensaje bajo el don de profecía no necesariamente es un profeta, tampoco es un paso de metamorfosis. No crea que es la larva que se va a convertir en mariposa, porque algunos creen que porque alguien fluyó con el don de profecía, es que va a ser profeta, está en entrenamiento. No, no es necesario. Ya le voy a hablar del ministerio del profeta y verá, no necesariamente el profeta como ministro un día fluyó en el don de profecía, no. Pudo haber fluido en los dones de revelación, pero no necesariamente en el de profecía. Porque la palabra que se da o el mensaje que se da
por el don de profecía, normalmente es una palabra que ya está escrita en la Biblia. No está hablando de una palabra direccional para alguien. Este es el que es el testimonio de Jesús, porque Cristo es la palabra es Cristo. Entonces, para que alguien sea usado por el Espíritu Santo para fluir en el don de profecía, tiene que ser alguien que conoce las Escrituras, que conoce a Cristo y que da testimonio de Cristo a través de la palabra que va a compartir. Va a hablar algo que va a edificar, a consolar y a animar al pueblo para amar más al Señor, ¿sí? Y normalmente esta palabra trae una respuesta a alguien que estaba esperando una respuesta de parte del Señor. Hay congregaciones, hay ministerios que tienen como característica muy fuerte fluir en el don de profecía. Quizá algunos de ustedes han asistido o pertenecen o pertenecieron a alguno de ellos. Pero yo he estado en congregaciones donde ya se sabe, ¿verdad? La alabanza, llega un momento que es como un éxtasis en la adoración y entonces alguien se para en ese momento de éxtasis. Siempre es así, normalmente es así. Y entonces así dice el Señor y comienza a fluir en el don de profecía y da una palabra que normalmente ya está escrita porque es el testimonio de Jesús. Y hay congregaciones que son muy fuertes en eso y es parte de su identidad. Y qué bueno que lo hagan, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora a la otra dimensión, la número 3, que es el oficio del profeta. El oficio del profeta es el más alto nivel de las dimensiones del campo profético. Y como su palabra lo dice, es un oficio, es una profesión y es un llamado de parte de Dios. Vamos a leer 1 Corintios 12, 27 al 29. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Quiero hacer una pausa ahí. Ese primeramente apóstoles no quiere decir que tengan preponderancia sobre los demás. Solo está hablando de orden. Es decir, primero llamó a estos, después llamó a los otros. Pero no quiere decir que los apóstoles sean más importantes que los pastores o que los maestros o que los profetas. ¿De acuerdo? Todos los oficios ministeriales son de Cristo. De hecho, Cristo fluyó en los 5 ministerios. El creer erróneamente que ser apóstol es mayor ha traído un desequilibrio a la iglesia, de manera que entró en una apostolitis y ahora ya tenemos carencia de pastores. Todos creen que tienen que ascender de pastor a apóstol. Erróneo. El llamamiento de apóstol es desde el vientre de la madre. Cristo lo constituye y no tiene que haber sido pastor primero. Bien, entonces dice primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora yo le voy a preguntar y usted me responde. ¿Son todos apóstoles? Dígalo sin miedo. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? No, porque cada uno tiene la comisión o la asignación que Dios le dio. Ahora vamos a confirmar en Efesios capítulo 4 desde el verso 8, donde nos habla el apóstol Pablo de cómo fueron constituidos esos ministerios de oficio. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Quiero que sepa que esa palabra dones no es los dones del Espíritu Santo, sino los dones del ministerio. Y quiero que sepa que la palabra hombres allí en griego es homotropos, que es género humano, incluye varones y mujeres, no es exclusivo de los varones. Dios no es sexista, Dios no es varón ni es mujer, Dios es espíritu. Y eso de que subió
¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Usted sabe que bajó a ultratumba a predicar a los espíritus encarcelados. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, ¿quién él mismo? Cristo Jesús, constituyó, o sea, estableció, comisionó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Llego hasta ahí, no voy a ir más allá. Es decir, Cristo constituyó los ministerios de oficio, entre ellos el del profeta, para edificar al cuerpo, para edificar a los santos. ¿En quién estaba pensando Cristo cuando constituyó a los ministros? En los santos. En los santos. No era porque los ministros somos grandes cosas, es que nos necesitaba el Señor para edificar a los santos, para que los santos sean levantados para la obra del ministerio. O sea, a Cristo le interesa que los santos sean edificados para la obra del ministerio. El profeta, amados, entonces es constituido por Cristo hoy día en su dimensión de ascensión. ¿Qué quiere decir eso? Que fue después de que venció a Satanás, después de que bajó ultratumba, después de que arrebató las llaves del imperio del pecado y de la muerte, en ese nivel de mayor autoridad, cuando ya había recibido el nombre de Señor sobre todo lo que está en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Así fue que Él constituyó y comisionó a los ministros del nuevo pacto o ministros de ascensión. Es decir, que los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros de este tiempo tienen un mayor nivel de autoridad y de revelación que los del tiempo de Jesús. Ahora entendemos que cuando Jesús resucitó, también constituyó a los apóstoles del Cordero en esta nueva dimensión. Pero antes de que Él muriera y resucitara, cuando Él anduvo caminando por Israel, la dimensión de esos apóstoles y de esos profetas era inferior a la de hoy día. ¿Por qué? Porque ahora tienen la impartición de la autoridad de Cristo, que ya venció plenamente a Satanás. Aleluya. Aplauda al Señor. Gracias, Jesús. Puedes quitar, Roger, si gustas, puedes quitar. Excelente. Bueno, entonces el profeta puede ser un líder varón, mujer, con madurez espiritual, con templanza, con discernimiento. De antemano le digo que el profeta es más procesado que los demás ministerios. ¿Porque Dios los ama más? No, porque como tienen que dar una voz bien clara y bien definida, Dios los tiene que pasar por el horno más veces. Los mete al horno, los saca del horno y los mete al agua, del agua al fuego y del fuego al agua. Entre más fuerte es la asignación de parte de Dios, más clara tiene que ser la voz que ellos den. Y para que den una voz clara, tienen que ser bien procesados, para que la carnita se les queme, para que el alma se les someta, y que no sean ministros almáticos, ni tampoco interesados, que se dejen comprar con dinero para dar una palabra. Entonces los procesos tienen que ser en todas las áreas. En todas las áreas, procesados aún en el área sexual, para que Jezabel no los atrape. Como yo he dicho, tienen que pasar el proceso de la fama, la dama y la lana. Todo. Para que puedan dar una palabra clara. El ministro, el profeta, fundamentado en la palabra de Dios, sabe confirmar lo que recibe en su espíritu con lo que conoce de lo que está escrito. Normalmente un profeta tiene un ministerio de púlpito, ya sea como predicador o como maestro. No podemos decir, que es un profeta, pero está allá escondido en las montañas y solo allá recibe. O sea, el profeta del nuevo pacto de este tiempo tiene que interaccionar con la gente y con el mundo. No es alguien que va a estar aislado para no contaminarse. Es alguien
alguien que en medio de la contaminación se va a preservar para no ser contaminado. Entonces tiene que ser alguien que maneja perfectamente la palabra de Dios y que puede predicar y puede enseñar. No es alguien que solo se va a parar para darle una palabra direccional a alguien, sino que es un ministro completo. El profeta tiene que ser reconocido en primer lugar dentro de su congregación local como profeta. Los profetas llaneros solitarios son peligrosos, muy peligrosos. Porque el profeta tiene que operar dentro de un cuerpo y aún las cosas que recibe tiene que ponerlas en una mesa apostólica y profética para que no vayan a hacer elucubraciones de su mente o cosas raras que estaba recibiendo. Tiene autoridad dada por Dios, va más allá de los límites de la edificación, la exhortación y la consolación. Su mensaje es poderoso, normalmente habla por el espíritu profético, por los dones de revelación y por la fuerza y la gracia del oficio profético, que es el don que le acompaña como manto. El ministerio del profeta tiene que ver con pasado, presente y futuro. Es decir, él puede hablar de una situación, de una nación, de un territorio, de una persona, de una ciudad, del pasado, del presente y del futuro. No es alguien que va a dejar las cosas inconclusas, sino que si presenta una problemática del pasado, se va a ubicar en la realidad presente y va a proyectar hacia el futuro, hacia dónde vamos. Corrige con la palabra, es decir, que a través de la predicación o enseñanza de la palabra, él provoca que la gente vuelva al fluir divino, sobre todo la gente que se ha salido un poco. Una de las características del verdadero profeta es que donde quiera que pasa deja restauración, no destrucción. Deja restauración, y donde quiera que va, su mensaje hace que la gente se enamore más de Cristo, se enamore más del Señor. Un verdadero profeta nunca atrae la atención de la gente hacia sí mismo, sino hacia el Cordero, como hizo Juan el Bautista. Él confirma con la palabra lo que ya fue determinado por Dios. Casi siempre sus revelaciones se cumplen, y digo casi siempre porque toda palabra que el profeta da es condicionada al que lo recibe. O sea, hay profecías que no se cumplen, no porque el profeta sea falso, sino porque el que lo recibe no está haciendo lo que debería de hacer para que esto ocurra. Actualmente, el ministerio del profeta trae revelación para limpiar los territorios, pero sobre todo atrae el río de Dios que produce avivamientos. Una de las principales características del verdadero profeta de Dios es que mantiene vivo y activo el río, el fluir del Espíritu de Dios en un lugar, en una congregación. Por eso son importantes los profetas, y no necesariamente tiene que predicar o hablar, sino que es alguien que provoca que el río de vida esté agitado continuamente, ¿verdad? El profeta normalmente fluye para llevar a otras personas al próximo paso para que cumplan su destino profético. Puede traer dirección a una comunidad. Y algo importante, alguien puede ser llamado como profeta, le tiraron el manto, sabe que tiene un llamado del vientre de su madre, pero solo es un aprendiz de profeta. Tiene que pasar por el proceso, vamos a hablar de eso, a través de la escuela, pero tiene que pasar por una formación de carácter y necesita un profeta mentor, padre o madre, que lo pueda dirigir, lo pueda guiar y le ayude a formarlo en carácter. Nadie te puede enseñar a recibir revelación de Dios, porque eso depende de Dios y no de ti. Pero sí necesitas a alguien que te forme en carácter, que tú sepas cuando algo no se debe decir, cuando algo se tiene que callar, cuando hay cosas que no son para hablarlas en público, sino para esperar el tiempo de Dios. Y para eso son las verdaderas escuelas proféticas. Las escuelas proféticas no son para poner a todo el mundo a profetizar, sino para formarles carácter, ¿verdad? Entonces, el aprendiz de profeta seguirá en ese proceso y en ese entrenamiento hasta que en su congregación local sea reconocido como tal y sus autoridades lo reconozcan como un profeta para que pueda ser ungido entonces, ¿verdad? Y el principal objetivo
o propósito de los profetas, que lo comprobamos con el ministerio de Jeremías, es que lo que ellos hacen con un gran grado de autoridad es, número uno, para destruir la obra de Satanás en un lugar, y número dos, para establecer el reino de Dios en ese lugar. Hay diferentes unciones en las cuales opera el profeta. De eso le va a hablar el profeta y apóstol Oscar en un ratito, y solo quiero decirle que Jesús, aunque fluyó en todos los ministerios, Él vino como profeta a deshacer las obras del diablo y a establecer el reino de Dios en la tierra. Póngase en pie, por favor. Padre, gracias por tus hijos que están aquí, atentos a recibir la impartición tuya de tu Espíritu. Te agradecemos porque tu palabra es fiel y verdadera, y declaramos, Señor, que ninguna palabra que sea impartida caerá por tierra, sino que caerá en buena tierra, caerá en su espíritu, en su mismo espíritu, será regada, Señor, por ti mismo, y dará un buen fruto. Sean extremadamente bendecidos, activados, prosperados en el nombre de Jesús.